cuello, de la patología del cuello. Entonces, vamos a comenzar con la anatomía, de los compartimientos, de qué hay en cada lugar, cómo se divide, cómo se segmenta. Vamos a hablar de la patología tiroidea, paratiroidea, de la patología del espacio vascular, de la patología del triángulo cervical posterior y de las glándulas submaxilares. Todos estos temas los vamos a dividir en dos presentaciones, la de hoy y la de mañana a la mañana, que el que se quiera unir se puede unir, y si no, va a quedar grabado. Bueno, entonces, en cuanto al estudio del cuello, vamos, como les dije, voy a sacar este cartel, me siguen viendo, ¿no? ¿Siguen viendo pantalla completa? ¿Aló? Hola, Sí, hola. Bueno, Sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar de la anatomía topográfica, las relaciones anatómicas, los segmentos cervicales, la patología del espacio cervical anterior y la patología del espacio vascular y finalmente la patología del espacio cervical posterior. En cuanto a la anatomía, el cuello se extiende desde el maxilar inferior a nivel superior hasta la primera costilla a nivel inferior. Tradicionalmente se divide mediante el esternocleidomastoideo en dos grandes triángulos, el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior. A ver, esperen que voy para atrás. Acá el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior, divididos por el esternocleidomastoideo. Esta es la primera gran división. El triángulo cervical anterior hacia arriba limita hacia arriba con la mandíbula y hacia abajo con la horquilla esternal y hacia ambos lados con el esternocleidomastoideo. El triángulo anterior se divide mediante el hueso hyoideo en superior e inferior. Entonces, acá tenemos el triángulo cervical anterior por delante del esternocleidomastoideo que mediante el hueso hyoideo se divide en superior e inferior, triángulo cervical anterior, superior e inferior. Luego, el triángulo cervical anterior y superior, anterior y superior, triángulo cervical anterior y superior, suprahyoideo, se divide en dos triángulos, el submentoniano, y el submaxilar, y limitados el triángulo submentoniano por los músculos digástricos. El triángulo submentoniano posee la glándula sublingual, grasa, ganglios linfáticos y ramas de la arteria facial. Y el espacio submaxilar contiene a la glándula submaxilar, ganglios linfáticos, la arteria y el nervio facial. Ahora bien, el triángulo cervical anterior e inferior, que estaba dividido separado del superior por el hueso hyoideo, contiene las estructuras viscerales del cuello, es decir, la tráquea y el esófago, y estructuras glandulares que son la tiroides y la paratiroides. En el espacio vascular se ubican la carótida común, la vena yugular interna y el neumogástrico. Entonces, acá tenemos el triángulo cervical anterior e inferior. Entonces, estructuras viscerales, tráquea y esófago, estructuras glandulares, tiroides, paratiroides, y luego tenemos el espacio vascular, en donde tenemos la carótida, la yugular interna y el nervio vago. Luego tenemos el triángulo cervical posterior. El triángulo cervical posterior está limitado anteriormente por el esternocleidomastoideo y posteriormente por el trapecio. Hacia arriba tiene una fascia muscular profunda y hacia abajo tiene a la clavícula. ¿Qué hay en el espacio cervical posterior? Tenemos nervios, ramas cutáneas del plexo cervical, el nervio espinal accesorio, vasos nutrientes y ganglios linfáticos. Entonces, saber qué hay en cada triángulo nos va a hacer pensar
la patología que podemos encontrar en cada espacio. Por otra parte, debemos saber, además de esta anatomía topográfica, el diagrama de la clasificación de los grupos ganglionares del cuello. Fíjense, nosotros vamos a dividir en 7 segmentos al cuello, que ustedes deben saber. Si ya sabemos que acá tenemos el triángulo cervical anterior, que se divide en superior e inferior, y el triángulo cervical posterior a través del esternocleidomastoideo, quedan perfectamente delimitados 2 triángulos, el anterior y el posterior. ¿Cómo dividimos o subdividimos a estos espacios? Como les dije anteriormente. El triángulo cervical anterior y superior se dividía por el digástrico en un espacio submentoniano y en un submaxilar. El submentoniano es el segmento 1A y el submaxilar es el 1B. Trazando una línea desde el hueso hioides hacia atrás, tenemos el segmento 2A, que es el más cercano al ángulo mandibular, y el 2B, que se ubica por encima del esternocleidomastoideo. Siguiendo entonces 1A, 1B, 2A y 2B. Por debajo del hueso hioides tenemos el resto del espacio cervical anterior e inferior, que corresponde al segmento 6. Siguiendo la línea del hioides y hacia lateral, o sea, por encima del músculo esternocleidomastoideo, tenemos el segmento 3. Lateral a este tenemos el segmento 5A y 5B. ¿Y cuáles son los 5? Los que están por detrás del esternocleidomastoideo o que están ubicados en el segmento cervical, en el triángulo cervical posterior. El superior es el 5A y el inferior el 5B. Luego, por debajo del segmento 3 se ubica el segmento 4. Y el segmento 7 es la porción, digamos, subclavicular, que algunos dicen que no pertenece al cuello, pero sí se considera parte de los segmentos cervicales. Entonces, muy fácil, triángulo cervical anterior y superior, 1A, 1B, lateral al mismo, segmento 2A y 2B, 2A el que está por dentro del esternocleidomastoideo, 2B el que está por fuera, hacia abajo el segmento 3, por debajo del músculo hioideo, y por debajo y por encima de la clavícula el segmento 4. Luego, los 5 están por detrás del esternocleidomastoideo, son posteriores, 5A superior, 5B inferior, y por dentro del esternocleidomastoideo, que correspondería al triángulo cervical inferior, y anterior el segmento 6. Por debajo el segmento 7. ¿Qué importancia tiene saber esto? Porque si nosotros encontramos una adenopatía en topografía del segmento 1A o 1B, sabemos que está drenando algún proceso correspondiente a la mandíbula, a la mejilla, a la lengua o el piso de la boca. Un ganglio encontrado en el segmento 2 corresponde a drenaje de procesos ubicados en la nasofaringe, amígdalas, orofaringes y parótidas. En el segmento 3, por debajo, drenan los ganglios que van desde la nasofaringe, oro, hipofaringe y cavidad oral. Hacia el segmento 4, laringe, esófago superior y tiroides. Entonces, cuando veamos cáncer de tiroides, vamos a tener que buscar ganglios en topografía del segmento 3, 4, 6 y a veces 5. El 5, piel, cuello lateral, retrofaringe. El 6 es donde está la tiroides. Vamos a tener tiroides, tráquea, esófago superior. Y el 7, tórax superior. También al 7, tórax superior, se le atribuyen adenopatías correspondientes a patología mamaria. Como vimos hace poco en los prácticos, el paciente tenía el segmento 7 subclavicular, de secundario a un cáncer de mama avanzado. Bueno, en cuanto al examen de la región cervical, tenemos que examinar por orden el examen del triángulo cervical anterior, que incluye la glándula tiroidea, el examen de las paratiroides y el examen de las glándulas salivares mayores. Después tenemos el examen del espacio vascular
y el examen del triángulo cervical posterior. En cuanto a la patología del triángulo cervical anterior e inferior, aquí vamos a ver las tiroides y las paratiroides. En cuanto al estudio de la glándula tiroidea, vamos a ver la embriología, la anatomía, los métodos de estudio complementarios como la ecografía, el centello, la TC, la RMI, el examen de la patología tiroidea y los controles postquirúrgicos. En cuanto a la embriología, es importante saber, para ver las anomalías congénitas, que la tiroides se origina de este primordio impar que aparece en la línea media ventral entre la primera y segunda bolsa branquial a las 4 semanas de gestación, como un engrosamiento endotelial que luego se alarga para formar un divertículo, el divertículo tiroideo. Este divertículo tiroideo se bifurca para formar la glándula tiroidea, ¿ven? Acá el divertículo, acá la bifurcación, que va a formar la glándula tiroidea, que consta de 2 lóbulos conectados con un istmo. A medida que avanza la gestación, la tiroides desciende a través de este conducto tirogloso y se va a ubicar en su topografía habitual. Ahora bien, en un 30% de la población, en ese descenso, persiste un remanente glandular que se llama lóbulo piramidal. A veces es mal informado como un nódulo que aparece a nivel del istmo tiroideo. El lugar del origen del primordio tiroideo, o sea, en un 30% de los casos tenemos, aparte de la glándula tiroidea formada a ambos lados de la tráquea y unidas por el istmo, este lóbulo que es el lóbulo piramidal remanente del descenso. Por otra parte, el lugar de origen del primordio tiroideo, que era a este nivel, atrás de la base de la lengua, persiste como una depresión ciega, se localiza en la base de la lengua y se llama foramen seco. ¿Sí? Vamos a ver acá, el foramen seco es donde se originó la glándula y queda como una depresión por detrás de la lengua. Este es el foramen seco donde se originó la glándula tiroidea. Ahora bien, la glándula tiroidea comienza su diferenciación histológica y se vuelve funcional a las 10 semanas de gestación, haciéndose evidente ya a las 10 semanas los folículos, ¿sí? Los folículos tiroideos, que contienen en su interior material coloideo, comenzando a sintetizar tiroglobulina no iodada. La secreción de triiodotironina comienza al 4º mes de gestación. En cuanto a la patología tiroidea, ¿cómo la estudiamos? A través de la clínica, las indicaciones del estudio tiroides, los tipos de estudio, patología tiroidea benigna, maligna y los controles postquirúrgicos. En cuanto a la clínica y al laboratorio de la patología tiroidea, nos basamos en la sintomatología sistémica, resultado del hipo o del hipertiroidismo. Signos locales, que puede ser el agrandamiento difuso o focal de la glándula, dosaje de TSH, dosaje de T3 y de T4, dosajes de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina en el caso de las tiroiditis, y dosaje de tiroglobulina plasmática para determinar recidiva del cáncer tiroideo en pacientes operados. En cuanto a los métodos de estudio de la glándula, tenemos la ecografía, centellograma, la tomografía, la resonancia. En cuanto a la ecografía, es la técnica de primera línea que permite la evaluación morfológica y vascular, permite la ubicación intraoperatoria de lesiones y sirve como guía en procedimientos invasivos. El resultado de la ultrasonografía determina conductas de diagnóstico, terapéuticas o ambas cosas en un 73% de los pacientes con un nódulo palpable. En cuanto al centellograma con tecnesio 99 metastable, es un método muy sensible para determinar la funcionalidad del nódulo. El hecho de que un nódulo no capte o frío puede corresponder indistintamente si se trate un adenoma, un quiste, un carcinoma o una tiroiditis focal, entre otros. Antes se decía que el nódulo que no captaba era cáncer, era frío, era cáncer. No, lo que no capta el centellograma con tecnesio es toda lesión que ocupe espacio que no esté vascularizada. De los nódulos
frío, solamente 1 a 4% son malignos y la evaluación centellográfica de los cambios anatómicos en la enfermedad nodular tiene poco rendimiento debido a que el 20-25% de los nódulos informados son únicos y resultan ser múltiples en el ultrasonido. O sea que el centellograma con tecnesio 99 no se utiliza para ver patología tiroidea, se usa la ecografía, se utiliza solamente en caso de ver funcionalidad o en caso de existencia de una tiroides ectópica o aberrante, pero no se utiliza en la actualidad para diagnóstico de patología focal ni difusa de la glándula tiroidea. En cuanto a la tomografía computada, está indicado como estudio de segunda línea, orientado a la estadificación de cánceres conocidos, extensión de la patología benigna o la evaluación de una tiroides intratorácica. Y la RMI tiene ventajas en el diagnóstico del cáncer tiroideo recurrente, con valor predictivo positivo de un 82% y negativo de un 83%. El examen clínico antecede a cualquier examen de imágenes. La ultrasonografía de alta resolución es el método de elección para el estudio de las partes blandas del cuello. Las imágenes ecográficas posibilitan la confirmación de la impresión clínica, obtenida de la observación y de la palpación. La ultrasonografía provee información acerca de la naturaleza de la lesión, de su localización precisa y del efecto que ocasiona sobre las estructuras adyacentes. En cuanto a la técnica de examen, se coloca al paciente en decúbito dorsal en posición supina con ligera hiperextensión del cuello. Para facilitar las localizaciones de las lesiones se solicita al paciente que degluta para diferenciar las lesiones que están localizadas en la tiroides, se movilizan con la deglución y las que no lo están no se movilizan. En pacientes añosos se puede realizar el estudio sentado, en niños en brazos del familiar y se utilizan transductores de pequeñas partes cuya frecuencia va de 7 a 12 MHz. Acá tenemos un corte anatómico axial de las estructuras que nosotros vamos a ver en una ecografía tiroidea. En el centro tenemos la tráquea, que es una estructura brillante, ecogénica, que da una sombra. A veces podemos ver aire adentro en los equipos con buena resolución. Lateralmente vemos esta estructura que tiene una mucosa, una muscularis mucosal, una muscular propia y una serosa, que es el esófago. Hacia atrás, estas estructuras musculares a ambos lados, que es el músculo largo del cuello. Hacia adelante, este músculo externo es el esternocleidomastoideo, y hacia adentro y por delante de la tiroides, los músculos infraioideos o strap muscle, que son los que contienen a la glándula tiroidea y a todas las estructuras anatómicas que se encuentran dentro del cuello. Luego vemos hacia un costado el lóbulo derecho tiroideo, el lóbulo izquierdo, el istmo tiroideo, y hacia abajo el espacio o el compartimiento de los grandes vasos, donde podemos ver la carótida y la yugular. Acá vemos con más detalle un corte lateral derecho. Acá vemos los músculos infraioideos. El primero es el esternoioideo y el segundo es el esternotiroideo. Hacia afuera el esternocleidomastoideo, por debajo el lóbulo izquierdo de la tiroides, hacia afuera la yugular, la carótida, y hacia abajo la yugular interna. Acá tenemos el lóbulo tiroideo derecho. Hacia adentro la tráquea, y este es el músculo largo del cuello. Fíjense cómo está puesto el transductor. En cuanto a un corte más externo, podemos ver el músculo esternocleidomastoideo, que nos sirve de ventana acústica para ver la carótida. Acá tenemos la yugular interna, músculo largo del cuello, y hacia adelante y más hacia abajo tenemos el músculo omoioideo. Luego, si nosotros hacemos un corte bien sublingual, nosotros vamos a tener el espacio cervical anterior y superior, en donde podemos ubicar estos músculos que son los miloioideos. Acá tenemos la base de la lengua y hacia los dos costaditos las glándulas sublinguales. Este es el transductor puesto así hacia arriba,
donde podemos ver, hacer movilizar la lengua y ver la lengua cómo se mueve y las dos glándulas sublinguales. Y por último, y más hacia abajo, tenemos el músculo genilloideo, las arterias linguales y el músculo genigloso ubicados en la base de la lengua. En cuanto a los cortes longitudinales, ven cómo ponemos el transductor, esto es superior e inferior, tenemos que hacia adelante los músculos infraioideos, el lóbulo derecho o izquierdo, y hacia atrás el músculo largo del cuello. Entonces, músculos infraioideos, el lóbulo derecho e izquierdo, músculo largo del cuello. En cuanto al lóbulo piramidal, recuerden que está presente en el 30% de la población, es un remanente del descenso glandular, se puede palpar como tal por encima del istmo tiroideo, y fíjense, en un corte axial se ve como una estructura por delante del istmo tiroideo, que en el corte longitudinal se ve como tal, es el lóbulo piramidal. Es bastante frecuente de ver, 30%. En cuanto a las medidas de la glándula, se considera que el largo es aproximadamente 40-60 milímetros, el ancho 10 a 20, el alto entre 10 a 20 y el ancho entre 10 a 20. Esta es la medida más importante, porque es la que se correlaciona con la palpación, es decir, el diámetro anteroposterior de la glándula se correlaciona con que si la glándula está aumentada o está disminuida. Y se considera que un diámetro anteroposterior menor a 10, la glándula está chica, y una glándula mayor a 20 milímetros de diámetro anteroposterior está grande. El istmo es normal hasta 3, más de 3 milímetros está aumentado. Bien. En cuanto a la patología tiroidea, vamos a ver las anomalías congénitas, la patología benigna, la patología maligna y la patología o el seguimiento del paciente operado. En cuanto a las anomalías congénitas, son anomalías del desarrollo de los arcos branquiales o un defecto del cierre del conducto tirogloso o un remanente del tejido tiroideo por secuestro del tejido tiroideo a lo largo del conducto tirogloso, o bien la tiroides ectópica por defecto del descenso, pudiéndose encontrar en cualquier parte del recorrido del conducto tirogloso. Acá tenemos una deficiencia severa del desarrollo de los arcos branquiales. Aquí en este paciente falta el desarrollo del primer arco branquial y del segundo arco branquial. Esto constituye lo que se llama la agnatia o ausencia congénita de la mandíbula y de las estructuras completas cervicales anteriores, que ya se puede diagnosticar in útero. Asociado a holoprosencefalia y algunas alteraciones de la línea media, como en este caso es un ojo único, ¿sí? Asociado a la holoprosencefalia es una asociación sindrómica muy poco frecuente y fatal, caracterizada por mandíbula, por ausencia de mandíbula, malformaciones cerebrales, faciales como sinoftalmía, orejas malformadas, implantación baja de las orejas, agenesia de los bulbos olfatorios, microstomía, hipoglosia y aglosia. Fíjense los arcos branquiales en todo lo que constituyen la formación de los seres humanos, ¿no? Entonces, esto es una agnatia y esta es una agnatia asociada a holoprosencefalia, y la holoprosencefalia, como ustedes ya habrán visto cuando hicieron obstetricia, se asocia con malformaciones de la línea media como probóscide, que es un tubérculo de piel, o sinoftalmia, etc. Luego tenemos otras deficiencias más leves del desarrollo de los arcos branquiales, que es ¿se acuerdan de la película? El síndrome de Treacher-Collins, también conocido como disostosis mandíbulo-facial, que es una anomalía genética autosómica dominante y resulta de malformaciones bilaterales del primero y segundo arco branquial. La incidencia de Treacher-Collins es de aproximadamente 1 en 50.000 nacidos vivos, siendo el 60% de los casos esporádicos y 40% con antecedentes familiares, y consiste fundamentalmente en la retro o micrognatia, aplasia de las apófisis condilias
y coronoides de la mandíbula, asociado a paladar hendido, ausencia de glándulas parotidias y alteraciones de los pabellones auriculares, del oído externo y del oído medio. En cuanto, esas son las más graves y que bueno, algunas son las primeras incompatibles con la vida, la segunda tienen todo un deterioro que ameritan múltiples operaciones. En cuanto al defecto del cierre del conducto tirogloso, es una patología más frecuente. Recuerden que el conducto tirogloso nace del foramen secum, es por donde desciende la glándula tiroidea para localizarse en topografía habitual, que es por debajo del cartílago tiroideo. Ese es su recorrido habitual. A veces el conducto tirogloso no se cierra y queda una parte abierta, constituyendo lo que se llama el quiste del conducto tirogloso. O sea, la glándula está donde tiene que estar, pero hay una parte de este conductito que se debería cerrar, pero no se cerró. Esta es la visualización más frecuente, es de una lesión que ocupa espacio en topografía de la línea media, ¿sí? Y la topografía más frecuente es la supraioidea o la infraioidea o supratiroidea. Esta es la localización más frecuente. Fíjense, distintas localizaciones. Acá tenemos un niño con el quiste tirogloso ubicado a nivel del foramen secum, que lo ven con la boca abierta. Fíjense esta protrusión detrás de la lengua, a donde nace el conducto tirogloso. En la tomografía y en la resonancia se ve como una lesión que ocupa espacio, en topografía retrolingual, que mide, en este caso, 2.36 por 2.41. La resonancia en T2 muestra una estructura quística, porque tiene líquido, que de topografía del foramen secum, que no puede ser otra cosa que un quiste tirogloso localizado a ese nivel. Acá tiene la localización más común del quiste tirogloso, que sería a nivel supraioidea, ¿sí? Acá lo tienen, acá tienen a la niñita, o sea, submentoniana y supraioidea. Esta es la ecografía de la visualización más frecuente del conducto tirogloso, y acá tienen por delante de la tráquea en la tomografía, con contraste, están contrastados los pasos, acá tienen el quiste tirogloso que tiene cierto realce periférico porque tenía signos de flebosis, ¿sí? Este es un quiste tirogloso complicado. Aquí tienen la ecografía, se ve como un cierto material con detritus en el interior, y acá fíjense el realce con la tomografía. Siguiendo este paciente, quisieron hacerle el cultivo del líquido de ese quiste para ver si remitía espontáneamente con el antibiótico adecuado. Entonces nosotros lo pulsamos, ¿sí? Ven acá está con una aguja 58, pulsamos, aspiramos, y para cultivar el contenido de ese líquido, que era bien purulento y los cirujanos no lo querían operar. Se hizo el cultivo, se le dio el antibiótico adecuado, disminuyó francamente de tamaño, pero igualmente se operó, porque una vez que existe una complicación como esta, es muy difícil que se cierre solo o que desaparezca el quiste tirogloso. Después tenemos otra patología que es segunda frecuencia, que es la ectopía tiroidea. Acá la glándula tiroidea no descendió completamente y quedó en alguna parte del camino. Acá es útil el centello. Primero, la ecografía con Doppler color muestra una estructura vascularizada en la línea media, ¿sí? Acá vemos la tomografía, que hay dos remanentes o tiroides ectópicas, una en la base de la lengua y otra a nivel infraioidea, acá, infraioidea, y otra en la base de la lengua. Este es el centellograma, esta es la ecografía con Doppler y esta es la ecografía sin Doppler. Y esta es una paciente femenina de 67 años de edad que consultó por masa palpable en la región infraioidea y supratiroidea, ¿sí? Que es esta masa, línea media, sólida, fea, de contorno irregular. Vamos hacia la tiroides, su tiroides estaba eutópica y no tenía ninguna lesión focal. Fíjense los músculos infraioideos, el esternocleido, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, acá los vasos del triángulo vascular. Entonces teníamos esta masa que, bueno, nosotros la punzamos, y en la punción nos dio que tenían folículos.
los que están conmigo en los prácticos, yo los hago ver lo que improntamos, y estas las imágenes que obtuvo la patóloga, que son papilas, o sea que fue una tiroides ectópica con un carcinoma papilar. Entonces, las tiroides ectópicas pueden hacer cánceres papilares. Esta es la tomografía de la misma paciente, fíjense, acá por delante, presten atención acá, adelante esta formación que ocupa el espacio, en topografía supratiroidea e infratiroidea, y si volvemos de nuevo, fíjense que la tiroides, esta es la masa, vamos bajando, la tiroides, aquí la tenemos, ¿eh? Acá está absolutamente normal, están los vasos del cuello. Bueno, entonces, ectopía más carcinoma papilar en esta paciente. Acá se sacó el nódulo, o sea, la lesión focal localizada en topografía supratiroidea e infratiroidea, y se sacó también, como era un cáncer de tiroides, se sacó la glándula tiroidea. Esta paciente, les cuento el final de la historia, recibió en topografía del segmento 7 y ahora está cursando el postoperatorio del vaciamiento ganglionar bilateral. En cuanto a la patología benigna de la glándula, tenemos el bocio nodular, el bocio difuso y la tiroiditis. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Vamos bien? ¿Están ahí? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Vamos más rápido? ¿Cómo están? Estamos bien, Doc. ¿Van bien? Estamos bien, Bueno, Doc. Sí. bueno. En cuanto al bocio multinodular y la epidemiología, la mitad de la población mayor de 50 años tiene nódulos en la ecografía cervical. 50% son diagnosticados en las autopsias. Son 8 veces más frecuentes en mujeres y cuando están presentes en hombres tienen el doble de riesgo de ser malignos. La incidencia del cáncer de tiroides en una paciente con bocio polinodular es del 1 al 3%. La mayoría de las pacientes con bocio multinodular son asintomáticos. 2 a 6% tienen presentación clínica de masa palpable. Algunos pacientes presentan compresión traqueal, o esofágica o de nervio recurrente, pero es raro. El crecimiento rápido de una masa cervical con dolor ocasionado puede ser por hemorragia intranódula, y el laboratorio en bocio multinodular puede ser variable, puede estar hipotiroideo, hipertiroideo o normotiroideo. ¿Cuál es la conducta ante la presencia de un bocio multinodular? La Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido en consenso establecieron que la diferenciación mediante los signos ecográficos entre nódulos benignos y malignos para detectar atipía no son específicos, con un valor predictivo positivo incierto. Ahora bien, la combinación del ultrasonido con la PAF aumentaría, punción aspirativa con aguja fina, aumentaría la sensibilidad diagnóstica para determinar malignidad. La incorporación de la elastografía en el estudio convencional permitió excluir nódulos malignos con un alto valor predictivo, y la evaluación de la vascularización, es decir, la medición de las velocidades de picos históricos y el índice de resistencia a los nódulos, no obtuvo hasta el momento un valor cierto para determinar malignidad de la lesión. Entonces, ¿qué hacemos, no? El Colegio Americano de Radiología propone una nueva categorización de los nódulos en base a su composición, ecogenicidad, bordes, presencia o no de microcalcificaciones, y lo asocia con el tamaño para determinar conducta a seguir. Entonces, esta es la clasificación nueva, el ACR-TIRAT, como tenemos ACR-BIRAT de la mama, ACR-LIRAT, que les dije en el hígado, ACR-PIRAT para la próstata, tenemos el ACR-TIRAT del American College of Radiology. ¿En qué se basa el TIRAT? En la composición. Si es quístico, 0 puntos. Si es espongiforme, 0 puntos. Ahora vamos a ver cada uno. Si es mixto o sólido y líquido, 1 punto. Si es completamente sólido, le da 2 puntos. Si es anecoico, 0 puntos. Si es hiperecogénico, 1 punto. Hipocoico, 2 puntos. Muy hipocoico, 3 puntos. En cuanto a la forma,
Si es más ancho que alto, 0 puntos, como en todos los tumores. Si es más alto que ancho, le dan 3 puntos. En cuanto a los márgenes, si son suaves, 0 puntos. Bien definidos, 0 puntos. Son lobulados o irregulares, 2 puntos. Y si tiene crecimiento extratiroideo, 3 puntos. Y en cuanto a los focos ecogénicos, mal llamados a veces microcalcificaciones, si son largos en forma de cola de cometa, 0 puntos, no son microcalcificaciones. Si son macrocalcificaciones, 1 punto. Si son microcalcificaciones periféricas o en anillo, 2 puntos. Y si son puntiformes en focos, 3 puntos. Entonces, todo eso lo analizan en el nódulo que están estudiando. Entonces, después suman los puntos. Si tenemos 0 puntos, es un TIRAC 1, es benigno, no necesitamos punción. Si tenemos 2 puntos, es un TIRAC 2, no sospechoso, no punción. Tenemos 3 puntos, vamos a ver el caso de cada uno. Es mediana sospecha, si es mayor a 1.5, mayor o igual, seguimiento, y si es mayor o igual a 2.5, punción biopsia. Si tenemos entre 4 y 6 puntos, moderada sospecha, si es mayor o igual a 1 centímetro, seguimiento, mayor o igual a 1, fine needle aspiration. Más de 7 puntos es un 5, alta sospecha, siempre punción con aguja fina. Entonces, esto lo tienen que tener en su consultorio como nosotros lo tenemos y vamos haciendo el informe en base a esto. En cuanto al grado de vascularización, no está incluida en el ACR-TIRAX, pero podemos decir que grado 1, ausencia de vascularización, grado 2, periférica, grado 3, central y periférica. También han medido la velocidad de pico sistólico, más de 50 centímetros, dicen que hay sospecha de que sea maligno, índice de resistencia mayor de 0,75 y el índice de pulsatividad mayor a 1.15. Como ustedes saben, yo le traigo todo sobre la mesa y después le digo qué es lo que yo uso. Yo uso el ACR-TIRAX. La vascularización no me dio ningún tipo de resultado en determinar si es benigno o maligno, y el tipo de vascularización y el tipo de pico sistólico, el índice de resistencia, etcétera, tampoco. Hasta ahora yo me quedo con el ACR-TIRAX. Y después yo hice un trabajo de la relación del valor elastográfico con la clasificación citológica de Bethesda, que sirvió para un premio en el CADI y está publicado en la revista Radiología, que nosotros utilizando elastografía indirecta determinamos que el ratio elastográfico para descartar patología maligna era el siguiente. Si nosotros teníamos un radio elastográfico menor a 2, el valor predictivo negativo era un 99%, mejorando la selección de pacientes a pulsar. El incremento del ratio elastográfico se asoció a mayor probabilidad de patología maligna, aunque no se pudo establecer un valor de corte debido al número bajo de casos tipo 5 y 6. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que nosotros usábamos la elastografía indirecta, que es el cociente entre el valor elastográfico del nódulo y del resto de la glándula. Cuando era menor a 2, seguro que era benigno y era seguro que era benigno, porque punzamos a todos. Cuando era mayor a 6, seguro que era maligno. Entre 2 y 6 era una cosa indefinida y sería el lugar donde serían las punciones. Nosotros punzamos a todos los pacientes, como después les voy a mostrar. Y por último tenemos la medición directa, que es lo que nosotros hacemos ahora en Humboldt, medición directa de la dureza tisular. Fíjense acá, esta es una paciente que tiene 2 nódulos. Este nódulo pequeño, sólido, muy hipoecoico, que ya para el ACR sería un 4. Ya tenemos 2 cosas, 4. Muy chiquito. Medimos la dureza tisular en este lugar y nos dio aquí que la dureza era de 12 kilopascales, medición directa de la dureza. Y medimos donde estaba este nodulito, ¿sí? Y acá nos dio 137 kilopascales.
lo punzamos en ese mismo momento en que fue un carcinoma papilar de tiroides. O sea que la medición de la dureza tisular a mí me resulta un método bueno para descartar entre benigno y maligno. Fíjense, acá tienen un nódulo y acá tienen otro nódulo. Este tenía 12 y este tenía 137. Este no fue nada, este fue cáncer. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos la punción? Acá tenemos el primero, nos ponemos en acción. Le voy a mostrar los tips para hacer la punción. Bueno, vamos a apagar el sonido. Entonces, acá tenemos la mesa quirúrgica, es muy simple, tenemos guantes, ¿sí? Guantes estériles, por supuesto. Tengo ahí la oreja salida porque yo soy extraterrestre. Y ven que me sale la oreja, bueno, pero bueno. Aquí en la mesa quirúrgica estoy pidiendo gasas para limpiar. Ahí tienen al doctor Javier, me está asistiendo en ese momento. Y lo que hacemos es limpiar la piel. Esta cosa de la limpieza es muy importante, doble limpieza del cuello, aunque sea, y del transductor. Después, lo que ponemos aquí, ay, perdón, aquí, vamos a apagar esta, ponemos silocaína gel como medio de conducción para que esté más limpio, no ponemos el gel que usamos para hacer la ecografía. Y fíjense una cosa, que la punción la hacemos con una jeringa de 10 centímetros, chiquita, y hacemos, miren, vacío, ¿sí? Y lo adosamos a una aguja de 25G y de 25 milímetros de largo, o sea, 2,5 centímetros de largo y de 25G. Esa es la aguja que ustedes tienen que conseguir para hacer la punción. La punción la hacemos en un eje corto, o sea, en un eje transversal o axial, para poder ver, fíjense ahí en la pantalla, todas las estructuras del cuello, desde la tráquea, la carótida, el nódulo que vamos a punzar, y acá estamos como hundiendo el transductor, la aguja con el cabezal en el medio geométrico del transductor. Acá vamos a entrar derechito, bien pegados al transductor, y miren, acá les voy a mostrar acá. Fíjense, pongo el transductor por arriba, la aguja por debajo, estamos haciendo, presionando, miren cómo presionamos acá, para ver, intentar ver dónde voy a entrar. Luego le pedimos a la paciente que no trague, que va a sentir un pequeño pinchacito, lo único que tiene que hacer es no tragar, y entramos pegaditos al transductor, ¿sí? Para poder ver la aguja. Fíjense que mi ventana de visualización es solamente esta. Así que fíjense, acá les voy a mostrar cómo sin aspirar, cortamos en largo, cortamos en redondo, no aspiramos, ¿sí? Y vamos viendo cómo sube por capilaridad, fíjense en el cono de la aguja, va subiendo la muestra. Ahí tienen el conito, ya se llenó. Algunos patólogos quieren que se llene todo el cono, otros quieren que llegue, que solamente la mitad, otros quieren que llegue hasta la jeringa. Nosotros le damos gusto a todos, mientras ven. Si aspiramos, ¿qué pasa? Si aspiramos, viene sangre. Y la sangre lava la célula. Entonces, eso le damos a la patóloga. Acá está la patóloga que impronta, miren, acá vamos a ver un poquito más atrás. Esto lo hacemos de rutina, los que están conmigo, fíjense, que damos el material a la patóloga le impronta en vidrio, ¿sí? Y esta es una tinción en 3 tiempos, que primero lo fija con alcohol y después lo tiñe con el Diffquit, que ustedes lo pueden tener en el consultorio. Yo me compré un microscopio y antes hacía todo esto sola, ¿no? Ahora estoy como menos sola, tengo patólogo, tengo todo, pero antes con el microscopio mío en el hospital, como no venía nadie a verme las muestras,
hacía todo esto yo y miraba en el microscopio, no para hacer el diagnóstico, para ver si tenía células foliculares, que es lo que yo hago y les enseño a mirar a los chicos en el práctico. Y esto es como va entrando la aguja en el corte axial, fíjense, va entrando y no aspiramos, ¿sí? Y acá a ver qué dice la patóloga. Porque 5 inmersiones, que serían 5 segundos. En cada uno, tinción 5. Se pasa el excedente y se lava con agua. En agua. Bueno, vamos con Fernanda, se pone cubre objeto para poder mirarse a microscopio. Y ahí lo mira en el microscopio y ve si hay células o no. Bueno, en cuanto a la ¿qué es lo que mira el patólogo? El patólogo mira, tiene que haber, para que exista, que sea la muestra suficiente, el criterio de aceptabilidad es un mínimo de 6 grupos celulares, de colgajos celulares, con al menos 10 células por grupo. O sea, si no tiene más de 6 grupos celulares con al menos 10 células por grupo, la categoría es insuficiente o no satisfactorio. Y esto es lo que ustedes tienen que evitar, que sea categoría 1. Fíjense si hacen todo este lío con el paciente, mandan anatomía patológica a los vidrios, como he visto muchas veces, y viene categoría 1, no diagnóstico, un papelón. Entonces, trabajen siempre con el patólogo o aprendan a mirar, por lo menos para saber cuáles son las células foliculares, si alcanza o no. Categoría 2 de Bethesda es benigno, es indicativo de una lesión benigna, de neumatoide, tiroiditis, tiroiditis granulomatosa y otros diagnósticos, pero son células neoplásicas, son células benignas. La categoría 3 es atipia de grado incierto o lesión folicular de significado incierto que amerita nueva biopsia al año. La categoría 4 es la neoplasia folicular o presunta neoplasia folicular, especificar si es de célula de Sertoli, aquellos extendidos compuestos por células foliculares en su mayoría, con una disposición anómala, estos pacientes son quirúrgicos. La categoría 5 es francamente maligno, como les mostré en la paciente de la tiroides ectópica, también puede ser metastásico, linfoma u otros diagnósticos, y el resultado maligno, el 6 es el maligno, debe ser utilizado cuando los hallazgos citomorfológicos son conclusivos de malignidad. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a mostrar la lesión, entonces les voy a decir qué TIRAT es. Este es un paciente que tiene una lesión que ocupa espacio de contenido líquido. Entonces, composición líquida, 0. Ecogenicidad anecoica, 0. Forma más ancha que alta. Margen regular, 0. No tiene focos ecogénicos. Puntuación 0. Es un ACR1 TIRAT 1. Nosotros, bueno, acá le hicimos cociente elastográfico, le hicimos micropure, que es una técnica para ver microcalcificaciones, le pusimos Doppler, pero igualmente lo punzamos, porque quería punzarse. Punzamos, aspiramos, ¿sí? Y que vino material coloidea con células foliculares benignas. Y algunos, estos son eritrocitos. Este es el coloide y las células foliculares benignas. O sea que el ACR1, TIRAT1 se correspondió con un quiste coloideo. Bethesda 2 categorizaron, porque no era un Bethesda 1, no era material insuficiente, era un Bethesda 2, es decir, hallazgos benignos, material coloide y células foliculares benignas. El segundo caso que yo les dije, composición en esponja. Este es el típico nódulo en esponja, ¿sí? Una esponjita. El nódulo en esponja es un nódulo coloideo también, o sea que para el ACR es un 0, ecogenicidad esponja 0, forma más ancho que alto 0, margen irregular puede ser 2, porque ven que si el margen es irregular le damos un 2, focos ecogénicos no, puntuación 2, ACR 2, TIRAT 2. Lo punzamos por supuesto y fue Bethesda 2, material coloide y células foliculares típicas. Ahora bien, acá tenemos un nódulo complejo, a esto le llamamos complejo, que tiene una parte líquida y una parte sólida.
Si es complejo le damos un 1. El área es sólida le damos 2, ya tenemos 3. Margen regular 0, focos ecogénicos 0, puntuación 3, ACR 3. Ahora bien, tamaño mayor o igual a un 15, seguimiento. Este era mayor o igual a 25, le hicimos punción. El resultado fue Bethesda 2, material coloide y células foliculares benignas. Este es otro caso. Fíjense, vamos a poner la tablita. Este es un nódulo sólido. Ya tenemos, como es sólido, 2 puntos. Ecogenicidad, isoecogénico, un puntito. Forma es más ancho que alto, 0. Margen regular, 0. No tiene focos ecogénicos, 0. Puntuación 3. ACR 3, TIRA 3. En cuanto al tamaño, mayor de 0, mayor o igual a 15, seguimiento. Como era mayor o igual a 25 PAF. Se le hizo la PAF y que dio Bethesda 2, un adenoma. Este es el diámetro mayor. Eso le quiero decir. Esperen que voy a sacar esto. Miren, acá tienen sólido, isoecoico. El diámetro mayor se toma, no se toma 3 diámetros ni 2 diámetros. En este caso el diámetro mayor es el longitudinal, mayor de 25. Micropure técnica de microcalcificaciones negativo, elastografía dio 0,72. Seguro que era benigno, pero nosotros lo usamos, mire, vascularización grado 2 periférica. Se puso, bueno, acá tenemos la categorización de TIRA, Bethesda 2 y fue un adenoma. Ahora bien, tenemos este paciente, tenemos otro nódulo sólido, sólido 2, ecogenicidad hiperecogénico, le damos un punto, si es hiper, un puntito, tenemos 3, no tiene forma más ancho que alto, focos ecogénicos no, margen regular, puntuación 3, ACR 3, TIRA 3, mayor o igual a 15 seguimiento, mayor o igual a 25 PAF, hicimos la PAF, y acá tiene las células, y que dio a Bethesda 2 otro adenoma. Fíjense las células foliculares con todos los núcleos muy prolijos, todos iguales, típico y característico de los adenomas. Bien, ahora acá tenemos un nódulo sólido, hipocoico, de contorno regular, micropure negativo. Composición sólido, 2 puntitos. Ecogenicidad hipoecoico, o sea que es menor que el resto de la glándula, 2 puntitos. 4. Formas más ancho que alto, 0. Focos ecogénicos no, 0. Puntuación 4, ACR 4. ¿Y qué dio este? Acá tenemos el cociente elastográfico menor a 2, no tiene calcificaciones, es un Bethesda 3, y Bethesda 3 es aquel nódulo que requiere nueva punción al año, ¿sí? Bethesda 3, nueva punción al año. Bien, acá tenemos, miren, composición sólido, 2, ecogenicidad hipoecoico, 2 puntitos, forma más ancha que alta, 0, margen regular, 0, focos ecogénicos 0, puntuación 4, ACR 4, tamaño era mayor o igual a 15, le hicimos PAF, fue un Bethesda 5, o sea que en este nódulo más hipoecoico encontramos células atípicas y este paciente fue a cirugía y fue un carcinoma folicular, se hizo tiroidectomía completa. Entonces, un punto aparte merece la clasificación de los focos ecogénicos, que pueden ser tipo 1, focos ecogénicos puntiformes menores de 1 no calcificados, en sal y pimienta asociados a una lesión hipocoica, ocasionando sombra acústica. Estos son los focos ecogénicos que llaman más la atención. Tipo 2, focos ecogénicos inespecíficos asociados a áreas quísticas o periféricos. Y tipo 3, focos ecogénicos en cola de cometa. Les voy a mostrar para que se den cuenta. Estos tipo 1 en sal y pimienta son característicos de patología neoplásica y le dan 3 puntos a la categorización de ACR. Tipo 1, ¿ven? Menores de 1 milímetro con sombras son los verdaderos calcificaciones o microcalcificaciones que ameritan
3 puntos en Bethesda, en la ACR. Y acá fíjense, como en la MAMU, fíjense, múltiples microcalcificaciones agrupadas y todas desiguales que dan una cola de sombra. Estos son los tipo 1, que son los que categorizan para el ACR como tipo 3. Después tenemos focos ecogénicos inespecíficos, que son los tipo 2, algunos lineales, algunos grandes, que para la puntuación ACR le dan 2 puntos. Y luego tenemos las macrocalcificaciones, que no categorizan, no les dan un punto, porque en general son en cáscara de huevo, que son lesiones benignas. Y después el tipo 3, que muchos hablan de microcalcificaciones, que son estas en cola de cometa, que no tienen ninguna asociación con cáncer de tiroides. O sea, se consideran coloide espeso que tira esta cola de cometa en el estudio ecográfico. Aclarado esto, y diciendo que las calcificaciones tipo 1 son las realmente que importan, vamos a ver algún casete. Acá tenemos un nódulo hipocoico más alto que ancho, de contorno irregular, con un ratio elastográfico de 10.78. Fíjense con la técnica de MicroPure las microcalcificaciones vascularizadas, y acá tenemos cuando hicimos la punción, miren ahí en un corte axial, estamos entrando con la aguja bien paralela, bien pegadito al transductor, y que composición sólido 2, muy hipocoico 3, forma 3, o sea 2, más 3, 5, más 3, 8, margen irregular 3, ya tenemos como 11, focos ecogénicos le puse 0, pero tenía, o sea que tenía 3 más, sería 14, puntuación 11, ACR 7, TIRAT 5, bueno, punción, ¿qué fue este paciente? Miren, muy característico, estos son los núcleos en granos de café, que son característicos de la patología de los cánceres y bastante anaplásicos foliculares de la tiroides. Bethesda 6, o sea, rotundamente maligno. Entonces, ¿cuál es el valor del ultra? Yo quiero que me digan, a ver, voy a volver con ustedes al TAP. Acá. Yo quiero que me digan ustedes cómo van, si necesitan preguntarme algo, hasta acá. Vamos muy bien con el tiempo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Están todos tímidos? ¿Se fueron? Bueno. Hasta el momento oyendo. ¿Entendieron la ACR TIRAT? ¿Sí o no? Sí, doctor. Se entiende, Doc, se entiende. ¿Se entiende todo? Bueno, vamos a seguir. Estamos con el auditorio completo. Muy bien. Entonces vuelvo. A ver. Ahora me van a decir si estamos en pantalla completa. No, no estamos en pantalla completa. Sí se ve, Doc. ¿Estamos en pantalla completa? Sí. ¿Están viendo todo? Sí, esta pantalla completa. Pero ¿están viendo como antes? Porque yo lo veo en mitad de pantalla. Se ve como antes, Doc. ¿Se ve como antes o no seguimos? Entonces, a ver, una cosita quiero ver. Voy a probar algo, pero no se asusten. Ahí, ¿lo ven en pantalla completa? Igual se ve. Ah, bueno, porque yo ahora la veo en pantalla completa acá. Bueno, valor del ultrasonido en el paciente con bocio multinodular ante la presencia de bocio multinodular. ¿Qué nódulo pulsamos? El de mayor tamaño, el que haya presentado un crecimiento significativo en los diferentes controles, conducta a seguir acorde al ACR TIRAT, que ya les mostré, el que tenga signos de vascularización atípica, el que posea un cociente elastográfico mayor a 2 o mayor dureza tisular. Entonces, eso es el conjunto de cosas que yo tomo en cuenta si yo tengo un paciente de cualquier edad que tenga un montón de nódulos y me mandan a hacer una punción del nódulo tiroideo, porque me pasa con frecuencia. Elijo el nódulo, yo lo hago acorde al ACR TIRATS. Si tengo la ventaja de tener elastografía de corte, lo hago. Si tengo Doppler, lo pongo.
Pero yo les digo, yo sigo los signos ecográficos de la CR-TIRAT y en base a eso voy a pulsar el más sólido, el más hipocoico, el que tenga micro, el que tenga contorno irregular, etc. El que me dé una puntuación de TIRAT alta. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, y con respecto al paciente con un nódulo único, si es menor a 5 milímetros no recomiendan PAF, menor a 10 PAF si hay factores de riesgo y o caracteres ecográficos de sospecha. Factores de alto riesgo es la historia de radiación de la cabeza, del cuello, sobre todo en edades tempranas, antecedentes familiares de primer orden o personal de carcinoma tiroides, características ecográficas de sospecha aplicando el TIRAT. Entonces, ya vimos patología, el bocio polinodular, vimos cómo las categorizamos, vimos cómo lo pulsamos, ahora vamos a seguir con las patologías. Seguimos con tiroiditis, después nos abocamos específicamente al cáncer de tiroides, a la tiroidectomía, al seguimiento, y por último vamos a ver algo de paratiroides. En cuanto a la tiroiditis autoinmune, tenemos dos tipos, la tiroiditis crónica autoinmune y la enfermedad de Graves. Tenemos la tiroiditis silente posparto, tenemos la tiroiditis de Decker-Benz, la tiroiditis de Riedel, la supurativa y la tiroiditis postradiación. Las tiroiditis autoinmunes son alteraciones más frecuentes que llevan a la disfunción de la glándula tiroides. Incluyen varias formas clínicas como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. La tiroiditis de Hashimoto se expresa como hipofunción. Hay infiltración linfocitaria severa que causa destrucción de los folículos tiroides como resultado, dando esto un hipotiroidismo. En tanto que la enfermedad de Graves se expresa clínicamente como hiperfunción, infiltración linfocitaria moderada e induce a la producción de anticuerpos que se unen al receptor de la TSH y si bien muy diferentes en tu clínica, tienen una parte de predisposición genética común. Pueden ocurrir en una misma familia y en un mismo individuo. O sea que tanto la enfermedad de Hashimoto como la enfermedad de Graves son tiroiditis autoinmunes. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad de carácter autoinmune que causa inflamación de la glándula, causa frecuente de hipotiroidismo y bocio. Previa a la fase de hipotiroidismo, puede haber una fase de hipertiroidismo, es la causa más frecuente del hipotiroidismo, más frecuente en mujeres, la edad de aparición entre 40 y 60, la glándula se infiltra por linfocitos y hay depresión del coloide, disminución de las células foliculares, reemplazo por tejido fibroso, o sea, se vuelve dura pétrea. Existe una asociación fuerte entre el desarrollo de los linfomas no Hodgkin y los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Acá tienen la cita. Por otra parte, también se reportó mayor riesgo de desarrollo del carcinoma papilar, pero no está definido el porcentaje. Y acá tienen la cita. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto y su imagen ecográfica, da la imagen típica en leopardo. Ustedes ven esto y dicen es un Hashimoto. Las áreas hipocoicas, que están mal informadas como micronódulos, representan zonas de infiltración linfocitaria, coloide y vaso sanguíneo. O sea, ¿cómo se informa esta? Tiroides eutópica, aumentada de tamaño o no, y con la ecoestructura alterada por varias áreas de baja ecogenicidad que pueden corresponder en primera instancia o estar relacionados con un proceso inflamatorio de la glándula tiroidea. En cuanto a la vascularización, puede estar normal, aumentada o disminuida. Esta es una tiroiditis focal en un paciente, también puede presentarse así, como un nódulo, como un adenoma, y es una tiroiditis focal. Nosotros lo punzamos y nos dan células foliculares con intenso infiltrado linfocitario. En la etapa final, las pacientes se ven así, fíjense que está francamente disminuido, mucho menor a 10 el diámetro anteroposterior, es la etapa de la tiroiditis de Hashimoto, donde la paciente ya no tiene hormona tiroidea y está con hormona tiroidea de reemplazo. En cuanto a la enfermedad de Graves, es un tipo de tiroiditis, recibe el nombre al médico irlandés Graves por sus descripciones.
en el 1835 y por Basedow 1840. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por hipertiroidismo debido a los niveles circulantes de anticuerpos de receptores de TSH. Esto produce valores indetectables de TSH con altos niveles de hormona tiroidea. Es la principal causa de hipertiroidismo primario y el diagnóstico se realiza por la signosintomatología, por el perfil bioquímico y se confirma por las imágenes. Entonces, la tríada de Graves es el exoftalmo, el bocio y el ixedema pretidial. Entonces, se caracteriza por hipertiroidismo bocio, aumento del tamaño de la glándula, difusa exoftalmia y dermatopatía, que es el mixedema. Afecta con más frecuencia a mujeres que a hombres y puede aparecer un frémito o soplo en la glándula debido al aumento de la vascularización de la glándula y a la circulación hiperdinámica. El centellorama, que les dije que estaba abocado a ver la funcionalidad de la glándula, este es un centellorama con tecnesio 99 metastable normal, y esta es una hipercaptación del tecnesio en una enfermedad de Graves. En la ecografía, el Graves, en la tapa florida, se ve como una glándula aumentada de tamaño, acá no está tan grande, pero es mayor a 20 el diámetro, hipervascular, de ahí el frémito cuando uno le pone el estetoscopio, el frémito de la hipervascularización. Esta es una típica enfermedad de Graves. Y luego vimos Hashimoto, vimos Graves, tiroiditis subaguerbain, que la pueden ver, y es una paciente, recuerden, la tiroides dolorosa. Es una tiroiditis inflamatoria granulomatosa, ocurre como consecuencia de un proceso viral de las vías respiratorias superiores. Las pacientes presentan dolor en el cuello, con dolor a la palpación de la tiroides, odinofagia, síntomas sistémicos de enfermedad inflamatoria aguda. La palpación del cuello demuestra un nódulo único o un agrandamiento difuso de la glándula, y en la etapa aguda pueden presentar tirotoxicosis, pudiendo llevar a un hipotiroidismo. Las imágenes de una tiroiditis subaguda de Decker-Benn es esta, una glándula aumentada de tamaño y por sobre todas las cosas antecedió una angina, un catarro vías aéreas superiores, luego la tiroiditis, que causa una tiroides dolorosa. También puede asociarse a adenopatías cervicales en los segmentos 2, 3 y 4. Acá lo vemos en la misma línea en topografía del segmento 3. En cuanto a la tiroiditis crónica o de Riedel, es un proceso inflamatorio crónico raro que reemplaza el tejido glandular por tejido fibroso que puede extenderse a los tejidos vecinos. Característicamente la glándula se presenta dura, pétrea a la palpación y puede asociarse a fibrosis retroperitoneal y mediastinal. La tiroiditis crónica de Riedel, acá tienen la anatomía patológica, tienen células foliculares, pero un extenso infiltrado de tejido, de colgajos de tejido fibroso, ¿sí? Esta es la tiroiditis crónica de Riedel. En cuanto a la tiroiditis supurada, es la infección de la tiroides rara debido a que la glándula es resistente por la cápsula fibrosa que la recubre. La vascularización, el contenido del yodo y por la extensa red de drenaje linfática le hace que sea casi que no sea un órgano factible a un absceso. Pero en niños o adolescentes puede ocurrir en presencia de anomalías como en la fístula del seno piriforme o bien en los remanentes del conducto tirogloso. Acá tenemos un chiquito masculino de 21 años con episodios reiterados de tiroiditis supurada. La PAF de la tiroides mostró material purulento que se cultivó. El estudio contrastado con varios muestra la fístula entre el seno piriforme y la glándula tiroidea. La resolución fue quirúrgica, drenándose el absceso y cerrando la fístula. O sea, siempre que estos son adultos jóvenes o niños que tienen que buscar las fístulas para que se infecte a modo de absceso la tiroides. Y en cuanto al cáncer de tiroides, ya mucho vimos de todo esto, cómo se diagnostica. Los nódulos tiroideos son un dilema clínico, no obstante la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y el riesgo de padecer un cáncer de tiroides aumenta con la edad, la exposición a las radiaciones y con la historia familiar.
La incidencia del cáncer de tiroides es de aproximadamente 9 cada 100.000 pacientes por año y se incrementa con la edad. Es infrecuente antes de los 20, comprendiendo solo el 1% de los tumores malignos ocurridos antes de los 18 años, presentando un excelente pronóstico. El 3% son carcinomas papilares y algunos foliculares. En el síndrome de Gardner, que es la poliposis adenomatosa familiar, existe un riesgo 160 veces mayor que en la población en general para desarrollar carcinomas papilares. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto presentan 67 a 80 veces mayor veces de posibilidades de tener un carcinoma folicular. El 20 a 25% de los carcinomas medulares tienen un mecanismo de transmisión hereditaria de tipo autosómico dominante que pueden originar la aparición del carcinoma medular familiar asociado al contexto de la neoplasia endocrina múltiple. En cuanto a la presentación clínica, la más frecuente es la aparición de un nódulo tiroideo palpatorio o descubierto incidentalmente en ocasión algún estudio, como por ejemplo el Doppler de vaso de cuello. También puede presentarse como una adenopatía cervical y rara vez ocasiona disfonía, disfagia u obstrucción de la vía aérea. En cuanto a la clasificación histológica, los carcinomas diferenciados son los más frecuentes, el 65 al 75%, el papilar es el más frecuente, 60-70%, el folicular 2 a 5, el tumor de células de Hürtel 2 a 3, el medular 3 a 5, el indiferenciado 2 a 5 y el linfoma tiroideo 1 a 5%. En cuanto a la clasificación, dijimos estos son los más comunes, diferenciados, papilar, folicular y carcinoma de células de Hürtel. En cuanto a la visualización, ya lo hemos visto, que se presenta como un tumor de baja ecogenicidad y contornos irregulares. La incidencia es en la tercera década de la vida, más frecuente en mujeres, son de buen pronóstico, y los factores que influyen para un más pronóstico son que sea sexo masculino, edad mayor a 45, tumor mayor a 3 centímetros, invasión extraglandular. Casos de tumores de tiroides, bien hipocoico, contornos irregulares, asociados a microcalcificaciones con un cociente elastográfico alto y en algunos casos vascularizados o no es relevante. Acá tenemos un típico carcinoma papilar de tiroides con las células en grano de café. Otro carcinoma papilar de la tiroides de este que les mostré, chiquitito con el cociente, con la elastografía alta. Este es un carcinoma papilar con compromiso ganglionar. Fíjense que está el carcinoma asociado a múltiples ganglios. Acá tenemos el esternocleidomastoideo, este es el segmento 5A y este es el segmento 4, ¿sí? Compromiso, este es un cáncer de tiroides con compromiso ganglionar, donde pulsamos tanto el nódulo tiroideo como también pulsamos el ganglio. No sé si esta es, acá este ganglio pulsamos y hicimos el diagnóstico de la lesión con compromiso ganglionar. En cuanto a las lesiones foliculares, es por proliferación folicular o variante folicular, es menos frecuente y corresponde al grado histológico 3 y 4 de Bethesda, donde es necesaria la cirugía para ver el compromiso vascular y capsular. En cuanto al tumor de células de Hürtel, es más frecuente luego de la tiroiditis y se presenta en un 2 a 3% y también corresponde a la clasificación de Bethesda 3 y 4. El carcinoma medular se caracteriza por estas calcificaciones así lineales que se llaman cuerpos de Samoma. Es un tumor neuroendocrino derivado de las células C o parafoliculares que secretan calcitonina. Es una pregunta de examen. ¿Qué tumor de la tiroides secreta calcitonina? Se presenta en forma esporádica, 40 a 60 años de edad, son solitarios, hay una predisposición familiar. El ultrasonido muestra un tumor de baja ecogenicidad con focos ecogénicos lineales que son los de Samoma y que sintetizan calcitonina, producen calcitonina, esa es la diferencia. El linfoma es un tumor que se da en pacientes añosos,
La característica del linfoma que es un tumor sumamente expansivo y compresivo, o sea, ocasiona disfagia. Si ustedes ven una mujer añosa con esta masa en la tiroides con disfagia, seguramente que tiene un linfoma de tiroides. Y los carcinomas indiferenciados se presentan ya como metástasis, con metástasis, lesión de muy baja ecogenicidad, de contorno muy irregular, con adenopatías y en este caso con metástasis pulmonares. Y después tenemos las metástasis tiroideas que pueden ser de melanoma, mama, riñón y pulmón. Una vez diagnosticada la lesión tiroidea, se procede a la estadificación mediante TCR-MI para determinar la invasión locorregional y en caso de tumor primitivo de tiroides papilar, folicular o medular, se realiza un centellograma corporal total con iodo 131 y PET-CT con fluoro 18 para diagnóstico de enfermedad metastásica. En cuanto a los controles postquirúrgicos, una vez operada la glándula tiroidea, se hace el control clínico palpatorio, el ultrasonido para localizar recidiva local o ganglionar, dosaje de tiroglobulina plasmática, centellograma corporal total con iodo 131 y en caso de aumento de la tiroglobulina o centellograma, en caso de aumento de la tiroglobulina y centellograma normal, PET-CT, o sea, si la tiroglobulina está aumentada pero el centellograma con iodo 131 da normal, se hace PET-CT con fluorouracilo. Los controles postquirúrgicos, nosotros observamos el lecho de la resección tiroidea, no vemos la glándula, pero en este caso tenemos una recidiva local y también un ganglio patológico. Nosotros siempre nos indican punción y dosaje de tiroglobulina en los hallazgos que encontramos. Y acá les traje este artículo que es por qué los radiólogos se frustran por qué los cirujanos se frustran con los radiólogos porque no saben hacer los controles postquirúrgicos. Bueno, a ustedes no les va a pasar porque tienen que evaluar el lecho quirúrgico y la presencia de ganglios cervicales, ganglios mayores de 8 milímetros en el eje corto, en el segmento 2 y mayores de 5 en cualquier segmento, 3, 4, 5, 6, tienen que ser considerados como sospechas de infiltración neoplásica y deben ser punzados y deben ser, y allí se debe hacer dosaje de tiroglobulina. Bueno, les dije, recidiva local, recidiva o aparición de ganglios, entonces citología y aspiración para dosaje de tiroglobulina del sitio de punción. Y finalmente, ¿qué modelo de informe utilizamos para, y que les sugiero que lo tengan para hacer un reporte bueno y así les mandan muchos pacientes? Entonces se comienza el estudio, se realiza examen de la glándula tiroidea y de los espacios laterocervicales con transductor de alta frecuencia, observándose tiroides de posición normal o anormal, tamaño normal, aumentado o disminuido, lóbulo derecho de tanto, lóbulo izquierdo de tanto, istmo de tanto. Estructura glandular normal o alterada por la presencia de formaciones ocupantes de espacios ubicadas en el lóbulo derecho, izquierdo o en el istmo. Descripción de las lesiones de cada nódulo acorde al ACR-TIRAT que yo la adjunto al informe, para que vean de qué estoy hablando. Luego, acá se tiene en cuenta, como dijimos, composición, ecogenicidad, forma, margen, focos ecogénicos. También pueden describirle la vascularización, la evaluación de los espacios laterocervicales derecho e izquierdo, la categorización del ACR-TIRAT, observaciones y consideraciones finales. Este es el modelo de informe. En cuanto a los puntos de enseñanza, el ultrasonido es el método inicial y de elección para el estudio de la tiroides. La categorización de los nódulos tiroideos mediante la clasificación de TIRAT modificadas, que es la que yo les di, disminuye el número de PAF innecesarias. No obstante, aunque un nódulo tenga características de benignidad, si mide más de 10 milímetros y haya crecido de un examen a otro, debe ser biopsiado. El cárcer más frecuente es el papilar. El medular produce calcitonina. El linfoma produce síntomas compresivos y el control postquirúrgico debe tener en cuenta el examen ganglionar, su topografía y realizar PAF y dosaje de tiroglobulina del material de punción. Eso se hace en el laboratorio.
¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sí, Chicos, doctora, yo tengo una duda. decime. Espera que voy ahí. Acá, estoy acá. Decime. Sí, quería saber si entre la enfermedad de Graves y la Hashimoto usted tomaría en cuenta el Doppler, o ¿El sea, qué? las velocidades, el Doppler. No, no. En ningún caso me sirvió o me sirve el Doppler para diferenciar una cosa de otra. No. En ningún caso. Yo, mira, leí un montón de artículos, es más, me traje de Chicago un libro de tiroides y paratiroides que el que lo quiera leer está buenísimo, y habla de todos los trabajos que se hicieron y no hay ninguna utilidad, o sea, está vascularizado. Las lesiones más vascularizadas son los adenomas, por ejemplo. Los adenomas disminuyen de tamaño, le dan hormona tiroides, baja el eje TSH, T4, baja el feedback y disminuyen de tamaño. Y estaban hipervascularizados, un tumor. O diferenciar una tiroiditis por el índice de resistencia, por la velocidad de flujo, no, definitivamente no. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir con paratiroides, que es cortito, y yo mañana a la mañana les grabo el resto de la clase, que bueno, espero que la aprovechen. Voy a seguir, así no nos demoramos demasiado. Me van a decir si estamos de nuevo. ¿Estamos de nuevo? ¿Punto de enseñanza? Sí, ahí está. Bueno, entonces ahora estudio de la paratiroides. Simple, las paratiroides son glándulas endócrinas productoras de paratormona, encargadas del metabolismo fosfocálcico. Hay 4 paratiroides en un 87% de los pacientes, 2 superiores, como están ubicadas ahí, y 2 inferiores. Pero en forma ocasional pueden haber 5 o más. El origen embriológico de las paratiroides se desarrollan en simultáneo a la glándula tiroidea. Las superiores derivan de la cuarta bolsa branquial y las inferiores de la tercera, o sea, son al revés. La cuarta bolsa branquial ocasiona las superiores y la tercera las inferiores, o sea, se derivan de las bolsas branquiales y se desarrollan en simultáneo con el desarrollo de la tiroides, es decir, comienza a partir de la cuarta semana de gestación y termina produciendo las hormonas a los 4 meses de la vida intrauterina. Las características de la glándula, estudios Gilmour en 428 autopsias demostraron que 87% de los muertos tenían 4 glándulas, paratiroideas 6% tenían 3 y 5.86. Las glándulas paratiroideas tienen forma ovalada, plana, con medidas pequeñas, 4 por 2 por 6, y un peso medio de 40 a 60 gramos. Las paratiroides superiores con mayor frecuencia se ubican en la región posterior y superior de la glándula tiroidea, y las inferiores en el polo inferior. Eso es la mayor frecuencia. Después se pueden localizar en cualquier parte. Histológicamente, y esto presten atención, están rodeadas de una cápsula y están formadas por 3 tipos de células. Las células principales, o las células jefe, encargadas de la producción de la paratormona, las células oxífilas, que son estas, que producen calcitriol, y las células acuosas, de las cuales las acuosas son estas con mucho citoplasma, ¿ven? Vacuoladas, que se desconoce su función. La paratormona participa en el control de la homeostasis del calcio y del fósforo, así como de la fisiología del hueso. En cuanto a la ectopía paratiroidea, se conoce la existencia de glándulas paratiroides ectópicas en ubicaciones inusuales como el timo, mediastino, intratiroideo, posición no descendida, dentro de la vaina carotídea y raramente en la submucosa del esófago y la hipofaringe. O sea que la ectopía paratiroidea es bastante frecuente. Ahora, ¿cuándo se estudian las paratiroides? Cuando se incrementan los valores de paratormona, cuando se altera el metabolismo fosfocálcico
en pacientes con insuficiencia renal crónica y en pacientes con síndromes endocrinológicos múltiples. Y tenemos 3 tipos de hiperparatiroidismo, y no los quiero atosigar, pero es importante que como médicos y como médicos radiólogos, ustedes futuros ecografistas, sepan lo que es un hiperparatiroidismo, porque si no, no van a saber qué buscar. El hiperparatiroidismo primario suele estar causado por la presencia de adenomas autónomos que afectan a una sola glándula, 80-85% de los casos, y a varias de las glándulas en 10 a 15% de los casos. Y por carcinomas paratiroides. O sea, el hiperparatiroidismo primario es por un adenoma o por un carcinoma de la glándula paratiroides. Algunos casos de síndrome de hiperparatiroidismo se deben a trastornos genéticos como la hipercalcemia o hipercalciuria familiar. En todos estos casos de hiperparatiroidismo primario hay un aumento de la paratormona, un aumento del calcio sérico y una disminución de la fosfatemia. La hipercalcemia puede causar urolitiasis a repetición, artritis cálcica, pancreatitis recurrente, enfermedad péptica, trastornos de personalidad en ancianos, entre otros. La afectación ósea se observa en casos avanzados y es debido al aumento de la actividad osteoclástica inducida por el estímulo excesivo de la paratormona en los huesos, que causa rarefacción ósea con degeneración fibrosa y formación de quistes óseos o tumores pardos. Entonces, ese es el primario, por un adenoma o por un cáncer de la tiroides. El hiperparatiroidismo secundario, que es el que más comúnmente ustedes van a ver, es secundario a descenso del calcio iónico en enfermedades renales, hepáticas o intestinales. El mecanismo de producción está relacionado con cambios adaptativos de las paratiroides ante la hipocalcemia. Entonces, baja el calcio, aumenta la paratormona, para que la paratormona empiece a hacer actividad osteoclástica en los huesos y suba el calcio en la sangre. Su prevalencia dependerá de la enfermedad que esté provocando dicha alteración, siendo la principal responsable de este cuadro la hipocalcemia derivada de la insuficiencia renal crónica. En líneas generales se estima que el 10 al 20% de los pacientes con insuficiencia renal crónica presenta hiperparatiroidismo secundario y el 5% una forma severa. Y por último, el terciario es la producción autónoma de paratormona como consecuencia de insuficiencia renal crónica, lo que provoca hipercalcemias de muy difícil manejo. A pesar de controlar los niveles de calcemia, las paratiroides se vuelven autonómicas para producir paratormona, por lo cual sí o sí se debe corregir quirúrgicamente. Dado estas introducciones, vamos a ver qué aportan las imágenes en el hiperparatiroidismo. Podemos localizar adenomas o hiperplasias glandulares, podemos visualizar las lesiones secundarias al trastorno metabólico o visualizar las lesiones óseas. Entonces, ¿qué podemos ver en la ecografía? Podemos ver el adenoma, podemos ver las hiperplasias, podemos ver los quistes paratiroides, podemos ver el carcinoma. Entonces, estos son los métodos que se usan. El primer método es la ecografía, que se usa para ver sí o no la glándula paratiroidea. Normalmente las paratiroides no se ven por ecografía, solamente se ven si están aumentadas. El segundo método de diagnóstico es el centellograma con sexta-MIDI, que es el metabolito que se une al tecnesio 99, el sexta-MIDI, y que va hacia la glándula paratiroidea. La tomografía con contraste endovenoso es un recurso útil, es importante destacar que tiene menor especificidad que el sexta-MIDI y menor que el de la resonancia. La resonancia con gadolinio tiene mayor sensibilidad, pero menor que el sexta-MIDI. O sea que hasta ahora venimos con la ecografía y con el centellograma con sexta-MIDI. Y por último, el PET-TC con 18 fluorocolina se está investigando en los últimos años con resultados alentadores. Entonces, para recordar la ecografía como método inicial, para completar el centellograma con sexta-MIDI y por último el PET-TC con 18 fluorocolina. Entonces,
Las paratiroides pueden ser, para ser visualizadas por ecografía, tienen que estar agrandadas. Su posición debe ser cervical. Las paratiroides inferiores con frecuencia no se visualizan. Los transductores deben ser de 10 a 12 MHz. El estudio con Doppler color para observar pequeños volúmenes de sangre. Entonces, acá tenemos un adenoma paratiroide. Fíjense, acá está la glándula tiroidea. Fíjense lo hipocoico y lo que es la paratiroides. Bien, una lesión bien delimitada, bien hipocoica, casi negra, les diría. Esto que está por detrás del lóbulo derecho tiroideo, con una vascularización interesante. Entonces, es un adenoma paratiroideo, causa de hiperparatiroidismo primario, en condiciones normales no las vemos, y acá vemos la imagen típica, una formación nodular de muy baja cogenicidad, 3 veces inferior a la de la glándula tiroidea, que cuando tiene gran tamaño puede tener una transformación quística. Y este es un adenoma quístico de las paratiroides. Muy difícil de decir si es paratiroides o si es un nódulo posterior de la glándula tiroidea. En este caso, nosotros tenemos que tener la clínica del hiperparatiroidismo para decir que esta lesión puede ser un adenoma quístico de la paratiroides. Este es un adenoma paratiroideo ectópico localizado, fíjense, acá está la carótida común, localizado en topografía laterocarotidia, en topografía del compartimiento de los vasos cervicales. Esto fue un adenoma paratiroideo por punción, se mostraron células foliculares, pero lo que se dosó, células foliculares, no células glandulares paratiroideas, células principales y oxífilas, y lo que se hizo es dosaje de paratormona en la lesión, porque este adenoma produce la paratormona. Siguiendo. Esta es una paciente, pero súper interesante. Yo les traigo casos para que se despierten. Miren lo que tiene esta paciente. Esta paciente vino con un hiperparatiroidismo machazo, con rarefacción ósea, encorvada, una paciente relativamente joven, 65 años, yo la conocí hace mucho tiempo, y consulta por dolor óseo, decaimiento, trastornos del sensorio, en tratamiento con su endocrinóloga por hipotiroidismo, en ocasión a un bocio multinodular. Yo ya le había punzado el lóbulo derecho, había salido dudoso, se hizo la hemitiroidectomía derecha por un Bethesda 4 y por el hiperparatiroidismo viene a ver si yo le encuentro algo. En el lado de la tiroidectomía le encuentro esta lesión ocupante de espacio, hipoecoica, y del lado contralateral un bocio multinodular con nódulos de aspecto espongiforme. ¿Sí? Entonces, en el lado de la hemitiroidectomía se observaba una lesión focal sólida de bordes lisos, vascularizada. Se plantearon dos posibilidades diagnósticas. Uno, recidiva local de un carcinoma de tiroides. Dos, adenoma paratiroideo. Entonces, ¿qué hicimos? Punzamos la lesión del lado derecho y punzamos el lóbulo izquierdo. En los dos lados dosamos paratormona y tiroglobulina. ¿Y qué dio? Del lado derecho, donde decíamos es una recidiva del cáncer de tiroide o es un adenoma paratiroideo, le hicimos dosaje de tiroglobulina, dio menor a 0,64, negativo. Paratormona mayor a 5.000. Y del lado donde le quedaba la tiroides, punzamos. Tiroglobulina le dio alta, o sea que acá había que volar esto, porque seguramente tenía algún tipo de recidiva en esto, y la paratormona le dio 13. Entonces, estamos en presencia de un hiperparatiroidismo primario en consecuencia de un adenoma paratiroideo más un cáncer folicular recidivado. Entonces, esto es para que vean cómo se resuelven las cosas
o sea, ¿a dónde mandan el material? Yo tengo a la patóloga que me mira las células, punzo, aspiro, lo pongo en una jeringa con solución fisiológica e inmediatamente se va a un laboratorio, en este caso que era paciente del ejército, se fue al laboratorio endocrinológico del hospital militar, le avisan del laboratorio, a la bioquímica, que va yendo la paciente o el familiar con la muestra, entonces ella mide lo que ustedes le piden medir. En los dos casos se pidió medir paratormona y tiroglobulina y estos fueron los resultados. En cuanto a la hiperplasia paratiroidea, es un agrandamiento benigno o hiperparatiroidismo secundario, es causa del hiperparatiroidismo secundario, es decir, en los pacientes con insuficiencia renal o con síndromes endocrinológicos múltiples, ustedes pueden tener hiperplasias de las glándulas paratiroides que se ven así, en este caso las 4 agrandadas. El centellograma con Sestamibi muestra el agrandamiento de las 4 glándulas paratiroides y acá tienen otro adenoma de localización endotorácica, o sea, acá la ecografía fue negativa, pero la localización con Sestamibi estuvo endotorácica. Y después, si tenemos aumento de la paratormona, no veo nada con la ecografía, no veo nada con el Sestamibi, se le puede pedir 18-fluorocolina PET-CT y acá ven un captación, que es pues una buena alternativa con resolución espacial para detectar glándulas ectópicas y la conjunción de la imagen molecular y anatómica. Ustedes acá ven un varón de 65 años con PET-colina positivo que evidencia tejido paratiroideo hiperfuncionante por detrás de la glándula submaxilar derecha y de 12 milímetros con un SU máximo de 5 confirmado en cirugía. O sea, si no le resuelve la ecografía, no le resuelve el Sestamibi, tienen este último recurso para localizar la glándula y poder operar al paciente para que disminuya su hiperparatiroidismo. Bueno, este es un trabajo que les traje de hiperplasia de las 4 glándulas paratiroides con un hiperparatiroidismo terciario, que ahora ya saben que es cuando las glándulas paratiroides se vuelven autonómicas y producen paratormona y hay que sí o sí operarlas para evitar el deterioro óseo de la paciente. En cuanto a las manifestaciones óseas que deben saber del hiperparatiroidismo, clásicamente el hiperparatiroidismo primario produce una estetitis fibrosa quística, la erosión de la cortical externa, lesiones similares pueden observarse en la clavícula, sínfisis pubiana. Bueno, vamos a ver ejemplos. Esta es una estetitis fibrosa quística producida porque la paratormona se come los huesos para producir calcio circulante. La osteitis fibrosa quística se caracteriza por desmineralización, erosión de la cortical, ósea, externa e interna, fracturas patológicas y lesiones quísticas. Fíjense acá en las diáfisis de la tibia y acá en las diáfisis humerales, ¿no? Los quistes, la osteitis fibrosa. Fíjense acá en la RME, tienen acá en la calota craneana y acá tienen a nivel de la cabeza humeral. Esta es otra cosa, fíjense, esta es una paciente que tiene una tumor con un hiperparatiroidismo, insuficiente renal, con una tumoración a nivel malar. Se le hace la ecografía, fíjense que tiene se le hace primero esta tomografía y fíjense que tienen esta lesión en topografía malar, ¿sí? ¿Qué es esto? Y a su vez se hace la ecografía de la región del cuello y ven, como vimos en nuestra paciente anterior, una masa bien hipocoica paratiroidea, o sea, al lado de la tiroides y posterior, que fue un tumor de la paratiroides. ¿Y qué fue esta lesión ósea? La lesión describe como una lesión que se llama tumor pardo, que se describe como numerosas células gigantes con áreas hemorrágicas acompañadas de macrófagos con pigmento hemosiderínico, que se llaman tumores pardos, que son otra de las lesiones
que pueden observarse en los pacientes con hiperparatiroidismo primario o secundario con graves lesiones óseas, el tumor pardo. Y en cuanto al cáncer de la paratiroides, es un tipo de cáncer extremadamente raro, se da por igual en hombres y mujeres, en personas mayores de 30 años, la causa de este tipo de cáncer se desconoce. Las personas que padecen una afección genética llamada neoplasia endocrinológica múltiple presentan un riesgo mayor de padecer esta enfermedad, al igual que las personas que se hayan sometidas a radiación del cuello. Sin embargo, es más probable que dicha exposición cause un cáncer de tiroides. Y acá tenemos, no puedo diferenciar realmente si es un adenoma o un cáncer, la punción se amerita, tienen el centellograma con el tumor de paratiroides que ocasiona aumento del calcemia, osteoporosis, aumento de la PTH, cestamina positivo, ultrasonido PAP, es la forma de diagnosticar. Y en cuanto a los puntos de enseñanza, y ya terminamos, las paratiroides se estudian cuando se incrementan los valores de paratormona o cuando se altera el metabolismo fosfocálcico. El hiperparatiroidismo primario se presenta en adenomas o en adenocarcinomas paratiroideos. El hiperparatiroidismo secundario en pacientes con hipocalcemia por insuficiencia renal, hepática o trastornos de reabsorción del calcio a nivel intestinal. Y el hiperparatiroidismo terciario se produce en casos severos de insuficiencia renal, y aquí existe una hiperplasia y autonomía de las glándulas paratiroideas, y el estudio de las glándulas comienza con la ecografía, le sigue el cestamina y por último el PET-CT con 18-fluorocolina. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Mañana yo voy a seguir con estudio de las glándulas salivales, estudio del espacio vascular y estudio del triángulo cervical posterior. Esperen que no veo nada con esta diapo tan oscura. Ahí vamos. Claro, se me hizo de noche, chicos. Es de noche y aquí estamos. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Sí? Nada. Están muertos. Los maté. No, muchas gracias y excelente clase. Bueno, les va a servir un montón. Les va a servir un montón. Porque esto es el día a día. Esto es mi experiencia del día a día. Y yo les estoy mostrando mi experiencia de 30 años de radióloga y especialista en ecografía. O sea, les estoy mostrando 30 años de experiencia de diagnóstico por imagen, ¿sí? Así que no lo desaprovechen, tengan esto atesorado en su corazón y no van a fallar. Y piensen cada puntito que les enseñé, ¿sí? Así que, bueno, mañana a las 9 más o menos les voy a grabar. El que se quiera conectar se puede conectar, o si no, yo se las grabo igual. Les mando un beso grande a todos, descansen, coman rico y se toman un vinito o un champancito. Bueno, hasta mañana. Voy a parar la grabación.